Dios les bendiga, les saludo con la paz del Señor en esta preciosa mañana en Barranquilla. ¿Se imagina Barranquilla para los argentinos? En nuestra tierra está haciendo mucho frío, así que imagínense cómo estamos aquí, con bastante calor, dándole gloria a Dios. Quiero compartir una reflexión en esta mañana, y esta se encuentra en el libro de Primeras de Corintios, en el capítulo 3, verso 10. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia que Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Todos sabemos que la palabra se puede llevar a diferentes estados, porque la palabra es multiforme, o sea, no se puede determinar o establecer. Cuando yo digo no, porque la Biblia dice esto, es que lo único que tengo es la no capacidad de que la teología, y cuando hablo de teología no hablo del estudio humano, hablo de la ciencia de Dios, se me revele. Porque no puedo yo encasillar la palabra de Dios en lo que yo creo. Muchas veces tenemos la mala costumbre de decir que no, porque la Biblia dice esto. Un mismo versículo usted lo puede predicar toda su vida, y cada prédica va a ser diferente con el mismo versículo, porque no se puede encasillar la palabra de Dios. La palabra de Dios es sobre todas las cosas. Por eso es importante que prestemos hoy atención, a lo que verdaderamente Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dice, el apóstol decía, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Si nosotros analizamos la vida de Pablo lo que fue haciendo fue predicar a Cristo, pero nunca predicó a Cristo como una religión, sino que predicó a Cristo como alguien resucitado, como alguien vivo. Lo que el apóstol enseñó fue acerca de la vivencia sobrenatural que él tuvo con un Dios vivo, con alguien que vive. Saludo al hermano David Milano, que está conectado. Padre del Señor, amigo, Dios te bendiga. Las vivencias de Pablo con Jesús fueron el testimonio vivo de alguien que es el creador que vive. Por eso, porque cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, Jesús ya había muerto y había resucitado. Pablo se encuentra con el Cristo glorificado. Pablo se encuentra con un Jesucristo glorificado. Entonces, Pablo escribe, y cuando habla de la edificación a la que él fue llamado por la gracia de Dios, está hablando a edificar a través de una declaración. Si usted analiza todo el contexto, va a encontrar que él está hablando de una declaración, lo que él vino a declarar. Él vino a declarar a Cristo y a este resucitado y sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. Entonces, cuando habla de edificación, está hablando de lo que se edifica a través de la palabra. Lo que se edifica a través de la palabra. Si nosotros prestamos atención,
En 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Cuando la Biblia habla de edificar, está hablando a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de los diferentes modos que Dios tiene para llevar al pueblo a un conocimiento. Hermano Silvio Suárez, te bendigo, amado. Entonces, hoy quiero traer una pequeña reflexión acerca de la palabra, el poder de la palabra. Cuando nosotros tenemos ese poder en nuestras vidas, cuando la gloria de Dios nos alcanza por su misericordia, como dijo el apóstol, por la gracia de Dios que me fue dada, Dios nos da un poder sobrenatural en la palabra. A través de Jesucristo, Dios nos ha entregado un poder, el cual debemos desarrollar como hombres o como mujeres de Dios. El problema grave aquí, amado hermano, es que mucha iglesia no toma conciencia del poder que le fue entregado. Entonces vivimos como iglesia subyugados, vivimos bajo el poder de una sociedad, de un movimiento oscuro que encierra el mundo. Y la iglesia, en vez de impactar al mundo, el mundo impacta en la iglesia, y cada vez tenemos más mundo dentro de la iglesia y menos iglesia en el mundo. Yo he visto en estos tiempos verdaderamente la falta de conocimiento como una fuente que el enemigo utiliza, porque usted le predica a la gente en la calle. Aquí en Barranquilla usted sale afuera ahí a los pasillos, usted pone un parlante, pone 2 o 3 alabanzas, comienza a predicar y la gente se amontona, porque tiene hambre y necesidad de Dios. Pero el problema está en que cuando van a la iglesia no se mantienen. ¿Por qué no se mantienen? Porque no hay un conocimiento básico de la palabra, no hay un fundamento para establecer la iglesia. Porque no es el fundamento, Cristo vive, eso no es un fundamento, eso es una verdad. No hay un fundamento a decir el Espíritu Santo está con nosotros, eso es una verdad. Pero el fundamento es más profundo, tiene que ver con la fe en lo que no veo, pero sí creo. Y porque no veo y creo, logro asirme de eso como una vivencia personal. Si usted dice que cree en Cristo y usted no se ha encontrado con Cristo, su fe no tiene fundamento. Su fe no tiene fundamento porque el fundamento es Cristo, pero cuando Cristo se vivifica, y hablo de la palabra vivir en mí, porque yo he tenido un encuentro con Él. Hoy la iglesia habla como Job, hoy se encuentra igual que Job. Yo siempre me pregunté por qué Dios permitió que Satanás tocara a Job, siendo que el mismo Dios testifica que era un varón justo, íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios. Tenía cualidades que hoy son muy difíciles de encontrar dentro de la iglesia. Job tenía cualidades tremendas, pero sin embargo Dios permitió que Satanás lo tocara y aunque perdiera su familia. ¿Usted nunca se preguntó por qué? Bendigo al hermano Freddy Vázquez allí en Bolivia, a la pastora Noelia, Dios la bendiga allí en Argentina. Usted no se preguntó usted por qué razón Dios permitió que tocaran a Job. Porque Job era temeroso de Dios, un hombre de íntegro, pero era un religioso. Él lo hacía todo religiosamente. Hoy tenemos gente en la iglesia que vive de esa forma, de manera religiosa. Saludo a la profeta
Mariana, Dios te bendiga. Paz del Señor, amada. Hoy tenemos una iglesia que vive igual que Job, religiosamente. Hombres que vos los ves y es todo santidad, todo una liturgia, pero no conocen a Dios, no han tenido un encuentro con Dios, no saben de lo que están hablando. Dios le permite a Satanás que toque a Job porque Job era un religioso. Job, en vez de enseñarle a los hijos a adorar al Dios que él adoraba, Job intercedía por ellos, pero ellos seguían haciendo lo que querían. Vivían bajo su techo y vivían en pecado. Hoy hay muchos de los que van a oír este video y de los que están conectados y mucha gente que es mucha santidad, mucha alabanza para Dios, pero permiten que sus hijos vivan en pecado bajo su techo. Como dice un amigo mío, diga gloria a Dios, aleluya o ay, 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 pero diga algo. Si tú permites que tu hijo viva en pecado bajo tu techo, tú participas del pecado de tu hijo. Entonces tu oración no traspasa el cielo raso, el techo, no lo pasa, porque tú vives en pecado, permitiendo el pecado de tu hijo bajo tu techo. Porque no conocen a Dios. Eso es lo que hacía Job. Por eso Dios le quita a los hijos. Los hijos eran impíos, hacían maldades y él dice, no van a hacer que mi hijo... ¿Por qué era eso? Mari Ligorría, te bendigo. Carlos Roberto, te bendigo. Paz del Señor. Entonces necesitamos que por favor aprendan a ubicarse dentro de la iglesia. Aprendan a direccionarse en Dios. Y esto solamente se hace teniendo un encuentro personal con Dios. En el capítulo 42 de Job dice, oh Señor, yo hablaba cosas que no entendía. Ahora entiendo que yo no sabía nada. Porque de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Se encontró con Dios, tuvo un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Dios es el fundamento que se necesita para poder edificar a través de mi prédica. Si yo hablo de alguien que no conozco, yo lo único que hago es ser, como decimos en Argentina, un hipócrita que vive chusmeando, que vive haciendo problemas, hablando de cosas que no sé. Usted necesita encontrarse con Dios. Usted necesita tener un encuentro personal con Dios. Usted necesita saber que Dios está ahí, esperando que usted derrame su corazón para Él. Saludo al apóstol Juan Gallardo allí en Ushuaia, Tierra del Fuego. Saludo al hermano Daniel Vargas. Abrazo grande, que la paz sea con cada uno de ustedes. Amados hermanos, Dios dice, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada. Tú no puedes edificar si Dios no te da esa gracia de conocerlo. ¿Cómo comienza el ministerio de Pablo? Cuando era Saulo, yendo camino a Damasco, fue derribado por el esplendor de la luz de Cristo. Y cuando las Escrituras hablan de esa luz que lo derribó, habla espiritualmente y naturalmente. Es el momento donde el tiempo kairos de Dios toca el tiempo nuestro crono, el tiempo crono nuestro. El kairos de Dios toca. Cuando toca se produce una fusión, un milagro, un espacio de tiempo en que lo divino y lo natural son la misma cosa. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Por la misericordia de Dios he tenido esa vivencia, esa misma luz que un día a Pablo lo derribó. Un día me visitó estando en una congregación, ya para despedirnos. De pronto esa luz me invadió, esa luz me llenó. Sé de lo que hablo porque Dios me ha permitido, por la misericordia y por la gracia que me fue entregada, de poder
conocer y entender lo que es el Cairo, el tiempo de Dios, estar en ambos tiempos. Dios me lo ha permitido. Yo he escrito un libro que se llama 3 días con Cristo. Y pronto lo voy a sacar, lo voy a hacer editar. Y habla de todas las vivencias espirituales que Dios me ha llevado a hacer. Y la principal es esa, 3 días con Cristo. Pero no es el tema de esta reflexión. Entonces, el fundamento para edificar o sobreedificar, yo necesito que el fundamento sea firme, sostenga el edificio que quiero hacer. Mi palabra, mi prédica tiene que tener fundamento. ¿Por qué hablo esta palabra? Porque tengo fundamento. Yo sé de lo que estoy hablando, yo lo he vivido, no es que alguien me lo contó. Yo he tenido encuentros sobrenaturales con el Dios de la vida. He tenido muchos encuentros y tengo muchos encuentros. Saludo a mi amada que está conectada también, la profeta Norma, bendiciones. Entonces, esos encuentros sobrenaturales son los que necesitamos hoy, iglesia. Usted necesita encontrarse sobrenaturalmente con el Dios Todopoderoso. Usted necesita que el Dios de la gloria derrame esa gracia, la gracia de Dios le sea entregada para que usted pueda sobreedificar sobre el fundamento de la palabra, el cual es Cristo. Un encuentro con el Rey, un encuentro con el Señor. Es esta pequeña reflexión que quería llevarle y quiero hacer una oración. Quiero orar para que Dios hoy haga un milagro en tu vida. Hoy, Dios, porque hay personas que están conectadas y los que van a ver este video, hay personas que hace mucho tiempo que no tienen un encuentro con el Señor, que alguna vez se encontraron con Él, pero hace mucho tiempo que no tienen vivencias en el Espíritu. Hace mucho tiempo que no sienten ese fuego abrasador del amor de Dios. Hace mucho tiempo que no tienen las vivencias y experiencias espirituales que Dios ha determinado para cada uno de sus hijos. Hoy voy a orar para que se active nuevamente. Porque como dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El edificar tiene que ver que Dios ha entregado, y quiero soltar esta rema para que usted entienda esta palabra. Hay muchísimos Eliseos hoy, pero pocos Elías. Hay muchísimos apóstoles muchísimos Timoteos, pocos apóstoles Pablo. ¿Cuál es la diferencia? Timoteo, Tito fueron hijos espirituales del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo fue hijo espiritual solamente del Espíritu Santo. Hubieron muchos Eliseos, Gieses, muchísimos hijos de los profetas, eran hijos espirituales de Elías, pero Elías hubo muy pocos. Hay personas que Dios las determinó con una capacidad intelectual del Espíritu, con un conocimiento del Espíritu, para enseñar a otros. Esas personas, el único padre espiritual que tienen es el Espíritu Santo. Pero hay otras personas que son como Timoteo, como Tito, que son como Eliseo, que necesitan tener un padre espiritual que los direccione. Pero si tú fuiste llamado a ser un Timoteo, un Tito, y quieres ponerte en el lugar de Pablo, lo único que vas a hacer es fracasar en tu ministerio. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Cuando tú no tienes algo y lo quieres dar, vas a terminar adivinando, inventando cosas. Como vemos hoy tantos predicadores que inventan palabras, que inventan cosas. ¿Por qué? Porque se pusieron apóstoles cuando no les fue entregado de Dios, cuando no hubo una gracia de Dios que los revistiera con el manto del apóstol. Conozco muchos que se llaman apóstoles, no tienen capacidades ni para predicar, no saben enseñar, no tienen conocimiento de las Escrituras. Y el título que tienen es apóstol. Conozco otros que dicen que son profetas porque así dice el Señor, nunca se cumplió una palabra.
Cuando tú tomas el lugar que no te corresponde, tu destino es el fracaso. Hay muchos, dice la Biblia, que creen que su camino es derecho, pero su final es camino de muerte. Que Dios nos ayude y nos bendiga a cada uno para que podamos direccionarnos y podamos establecernos en el lugar que Dios quiere. Si Dios no te puso por cabeza, no insistas. Alíñate detrás de alguien que tenga la capacidad y vas a ver la fructificación de tu ministerio. Voy a orar por ti. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Señor, tú conoces a cada uno de los que está conectado, los que van a ver este video, Padre. En el nombre de Jesús. Hay gente, Señor, que necesita activarse, que necesita volver a tener un encuentro contigo. Padre, como tu siervo, como tu apóstol, Padre, declaro la palabra sobre la vida de cada uno de los oyentes, para que en este tiempo, Señor, ellos puedan volver a encontrarse contigo, ellos puedan volver a tener un encuentro personal contigo, que vuelva a vivificarse la palabra en sus vidas y que sean, Padre Santo, restaurados en sus ministerios. Señor, también oro por aquellos que están padeciendo alguna dificultad física, alguna dificultad espiritual. En el nombre de Jesús, sea cual sea la opresión o el modo en que el enemigo está oprimiendo a tu pueblo, Padre Santo, le ordeno, le mando por la palabra en el nombre de Jesús, que suelte esas vidas, que suelte esos cuerpos de toda enfermedad, suelta los cuerpos en el nombre de Jesús. Establezco la palabra por la revelación del Espíritu, conforme la gracia que me fue dada en el nombre de Jesús. Y por el fundamento que es Cristo, tu palabra, yo declaro, Padre Santo, en este momento, Señor, que son bendecidos y son edificados en esta palabra, prosperado, Padre, para toda buena obra, conforme las Escrituras. En el nombre de Jesús, Dios mío, está hecho. Amén y amén. Le bendigo, gracias por estar ahí conectado, gracias por estar en este momento compartiendo esta pequeña reflexión de esta mañana. Que Dios lo bendiga grandemente, que el Señor lo colme de bendiciones. Mire, hermano, cualquiera sea su necesidad, usted ponga su necesidad aquí, mande un mensaje y estaremos orando por usted, estaremos intercediendo por su vida. Le damos gracias a las congregaciones de nuestro ministerio allí en Argentina. Los bendecimos a cada uno de ellos, los siervos, los pastores. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Les mando un abrazo desde Barranquilla, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.